que fue llevada a cabo el domingo, un día después de nuestro programa. Y la verdad que ya lo comentábamos en el sábado pasado, de esas incursiones que estaba haciendo Ucrania, en la que decíamos que no pudo haber sido ejecutada sin la participación de organismos de inteligencia de los países aliados que están apoyando a Ucrania. Estamos hablando de varias incursiones que Ucrania había hecho a territorio ruso con una precisión quirúrgica que tuvo que haber sido con la participación de agencias de inteligencia. Y luego se da esta grandiosa operación telaraña, digno de película, sí. Eliseo. Yo creo que hay pocas películas que pudieron haber hecho un guión y ejecutar una operación como esta. Ucrania había estado hace 18 meses, hoy lo revela, 18 meses preparando la operación telaraña. ¿En qué consistió la operación telaraña? Ucrania identificó 5 bases estratégicas importantes en todo el territorio ruso. Tú has dicho en muchas ocasiones lo vasto de ese territorio, sí, sí, y lo difícil que es poder conquistar o lograr tener logros militares en este vasto territorio. Pues Ucrania identificó 5 bases objetivos de esta operación. Y cuando tú la ves en el mapa, están bastante distantes. Sí, sí, hay una que estaba en Siberia. Más de 4.000 kilómetros. Más de 4.000 kilómetros entre una y otra. Ajá. Pues identifica 5 bases donde estas bases son parte de lo que se llama la tríada nuclear. La tríada nuclear, y de hecho solo hay 4 países que tienen tríada nuclear. ¿Qué es la tríada nuclear? La tríada nuclear es la capacidad de un país de ejecutar objetivos nucleares, armas nucleares desde el aire, desde aviones con cargas nucleares, bombardeos nucleares, desde tierra con los misiles de largo alcance. Y desde el mar. Y desde el mar con los submarinos nucleares. Y con barcos. Con barcos que tienen capacidad para lanzar misiles. Tierra, aire y mar. Sí. Pero, que hay que decir, Luis, también, que los misiles nucleares, hay varias familias de misiles. Está el misil intercontinental, que es el misil que sale al espacio. Que tiene un alcance impresionante, tiene largo. El mayor alcance, pero la trayectoria es en el espacio. Por encima de la atmósfera. Tiene que salir para entonces caer. Al espacio para caer y hacer una trayectoria de elipse. Está el misil crucero, que es el misil autopropulsado con un motor, es un solo cuerpo, que va el explosivo y el motor. Y está el misil balístico, que es un misil que tiene un motor y carga otros misiles que cuando llega al blanco, pues los apunta a los objetivos. Ahí hay misiles de toda clase. Y lo que decía, hay pocos países que tienen esta tríada, que tienen la capacidad, porque hay muchos países que tienen ya armamentos nucleares, pero es en una u otra de estas capacidades aéreas o terrestres o de mar. Entonces, los únicos países que tienen la tríada nuclear son Estados Unidos, obviamente, Rusia, China y la India, que tienen esas capacidades de 3 medios diferentes. Que no es lo mismo tener portaaviones nucleares, por ejemplo, que tener capacidad de lanzamiento nuclear desde el mar. Exactamente, no, porque lo que se habla es de la capacidad de propulsión con energía nuclear. Pero no necesariamente con la capacidad de lanzar armamentos nucleares desde esos aparatos, desde esas naves. Pues Ucrania prepara una especie de unos camiones, contenedores de madera, y los opera desde territorio ruso con choferes rusos, a los cuales contrata para que lleven ese vehículo de un punto a otro.
Y esos camiones, esos contenedores de madera disfrazados, contienen una cantidad inmensa de drones. Se dice que había unos 117 drones en todos los camiones. Se meten en estos camiones y los posicionan en sitios cercanos a bases rusas, que son parte de los 5 objetivos que se determinó. Los posiciona ahí y entonces el personal es evacuado de Rusia y posteriormente se activan remotamente esos camiones, abren la cobertura y drones de poca capacidad, no, de bastante baratos, unos drones que oscilan su precio entre 500 y $1,000, preparados previamente con cargas explosivas. Esos drones salen de los camiones y cada dron operado por una persona desde Ucrania, desde una localidad secreta. Y desde esa localidad secreta operan esos drones, muchos de ellos piloteados por personas, otros con inteligencia artificial, fueron lanzados desde esas localidades a bases rusas, logrando infringir daños por alrededor de 100.000 millones de euros, dice la noticia. 100.000. Dicen los ucranianos. 100 millones de euros, ¿verdad? 100 millones de euros, no 100.000. 100 millones de euros. Entonces ahí ponte... Imagínense ustedes una operación que no le costó, en términos de drones, habían 100.000 euros. Pero ya hay una cuestión que no cuadra. Sí, porque un bombardero, entonces, si fueron tantos bombarderos que dañaron y tanto armamento estratégico, un solo bombardero de eso debe costar más de 100 millones. Sí, pero fíjate, 41 aviones fueron dañados. Sí. Que los especialistas estiman que es 1/3 de la capacidad de estos bombarderos. Pero solo valen 100 millones de euros, 41 aviones. Bueno, o son 100.000 o son 100 millones de euros. Lo importante es que con un gasto mínimo, que eso es lo que cuesta un dron, entre $500 y $1,000, lograron armar esta operación y lograron impactar, ejecutar, dar un golpe importante. Esto. Entonces, a diferencia de otras ocasiones en donde Rusia ha minimizado los daños, en esta ocasión aceptó que fueron impactadas importantes localidades de su armamento. Es una derrota tanto física como moral para Rusia. Y bueno, ahí está Zelensky dando entrevistas con el jefe de los organismos de seguridad, que es Vasil Maliuk. Vasil Maliuk es el jefe de inteligencia de Ucrania, que hay que decir que es un logro militar importante, sobre todo moral, ¿verdad? Yo creo que por ahí es que va mal la cosa. Sí, moral y publicitario. Exacto, es un logro comunicacional. Porque realmente la versión de los rusos es que ellos eliminaron a los comandos que se infiltraron. ¿Entiendes? O sea, porque hay que oír las dos cosas. Ver, usualmente la verdad está en el medio. Los rusos dicen que eliminaron a los comandos infiltrados, que ellos los identificaron. Obviamente después del golpe. La efectividad era antes del golpe. Exacto. Obviamente después del golpe ellos dicen que neutralizaron a todos los comandos que participaron en la operación. Obviamente Ucrania, eso yo no sé si lo ha negado, pero... No, porque Ucrania dice que logró evacuar a todos los activos necesarios. Los rusos dicen que los eliminaron. Bien, hay que ver si, como tú dices, la mitad en el medio. Puede ser que hayan eliminado algunos. Puede ser que a quien considera Ucrania como un comando. Completamente. Y Ucrania declara que los choferes de esos camiones disfrazados
eran choferes rusos que no sabían. Bueno, probablemente Rusia eliminó a los rusos que participaron y dice que fueron comandos. Eso sí es más probable. Y dice que fueron comandos. Sí. ¿Tú entiendes? Pues eso es un juego de comunicación. Sí. Ahora, ¿eso puede cambiar el curso de las acciones en el terreno? Me parece que no. Lo que eso sí, el efecto que tiene es que obviamente Ucrania, y hay que ver si eso fue con el apoyo de Estados Unidos también. Mira, yo creo, y esa era la próxima parte de este comentario, es que, y por eso comenzamos diciendo, que esos golpes que estaba dando Ucrania de último minuto, en medio de unas negociaciones que se están dando en Estambul. Porque las negociaciones han seguido, igual después el ataque y no importa. Y de hecho, ninguna de las partes ha dicho que abandonará las negociaciones. No. Ni siquiera los rusos después de esto, ¿verdad? Sigue igual, con más dudas, con más desconfianza, pero siguen las negociaciones. Yo pienso que ese golpe, con esa precisión, con esas capacidades tecnológicas que necesita, no se pudo hacer sin Estados Unidos. Sí. Sin el apoyo de Estados Unidos. Así es. Y sin el apoyo, porque hay que identificar los blancos, y no es tan fácil identificarlos. No es tan fácil llegar a esos puntos sin la inteligencia necesaria. ¿Y tú no crees que eso, aquí elucubrando a varios miles de kilómetros de distancia, ¿tú no crees que eso pudo ver también parte de un inside job ruso para facilitar la negociación? Bueno, pudiera ser, pero el costo es inmenso. Pero un costo inmenso. Es que no sabemos si ese es el costo. ¿Tú estás entendiendo? O sea, pero recuerda que hay imágenes de satélites pero, que ven los aviones destrozados. Es verdad. Se confirmó vía satélite. Es verdad, pero nosotros no sabemos si esos aviones estaban operativos, si eran aviones viejos. Sí, había muchos viejos, eso sí. Eso está claro, que hay aviones de una flota antigua. Entonces, porque ahora esto puede ser también un inside job ruso, es un trabajo interno ruso. O con la colaboración de un activo ruso. O con la colaboración de activos rusos para facilitar la negociación. Sí. Porque tampoco, bueno, mira, Zelensky probablemente te esté pidiendo que no quisiera verse derrotado, tú sabes. Sí. Y para darle una salida digna, vamos a dejar que él tenga un éxito mediano y así él se anima y se sienta. Puede ser, digo. Todo es posible. Aquí todo es posible, no podemos descartar nada. Y ha sucedido, y ha pasado casos como ese. Lo que los expertos señalan es que esa guerra va a quedar tablas, va a quedar empate. Sí. Teóricamente, aunque Rusia tiene la delantera, Rusia está indiscutiblemente. Rusia continúa ganando territorio. Ahora está en la región de Sumy. Sí, está adentrándose cada vez más. Sí, mientras lo atacan por allá. Porque también una cosa, en Moscú, o sea, la prensa rusa lo que ha reseñado, obviamente como una táctica de comunicación, es el sabotaje, porque no solo fueron bases, también hubo trenes que fueron saboteados. Pero no fue parte de la operación Telaraña, sino otras incursiones en Kursk y en ciudades más cercanas a Ucrania. Los rusos le han dado difusión a los trenes porque murieron y han hablado más de esas, de trenes y puentes. Sí. Trenes y puentes. Le han señalado y denunciado esas prácticas como terroristas. Claro. Porque son estructuras civiles en donde... La indignación de eso. Claro. Del pueblo de los rusos, la que se está manejando en la prensa, es porque le atacaron infraestructura civil. Correcto. Entonces, obviamente, tú tienes que maximizar lo que te conviene a nivel en términos comunicacionales. Y eso llama la atención porque eso es una práctica ilegal dentro de la guerra que es pero los rusos señalable. A raíz de eso, no como respuesta a la operación Telaraña, sino a raíz de esos bombardeos de trenes y vías ferroviarias, Rusia acaba de responder con un bombardeo inmenso, masivo que no es Kiev.
que tampoco es el más grande de la guerra. Que no es el más grande de la guerra, eso es así. No ha sido el más grande, pero significativo. Sí. Porque también hay que dar un golpe de efecto en la población y en la moral rusa. Que hay que decir que, y lo hemos señalado muchas veces, la población rusa está estructural y culturalmente acostumbrada a ese estadio en que Rusia se encuentra ahora mismo. El estadio de el gobierno ruso, del Estado ruso, de la Federación Rusa, en guerra para recuperar los territorios de rusos, la nueva Rusia. ¿Tú te acuerdas? La nueva Rusia fue el nombre que se le quiso poner en el 2014, antes de las protestas del Maidán. Sí. Se quiso establecer una estructura política que se llamaba la Nueva Rusia, justamente en los territorios del Donbass, en los territorios de Donetsk y Luzán. Luis, hay que decir esos también, territorios eran las Nuevas Rusia. No progresó, se cayó, se quedó, pero en la mentalidad rusa de los ciudadanos rusos, esta guerra es para recuperar a esos ciudadanos rusos de rusoparlantes que se encuentran ahí culturalmente asociados con Rusia. Sí, tienen un ideal. Claro, la fortaleza Rusia, su filosofía, la filosofía que marca su idiosincrasia es la protección del territorio. Correcto. Eso es. Sí, todas las veces. Y eso lo justifica políticamente a lo interno de Rusia. Claro, casi toda la guerra que los rusos han peleado ha sido por eso. Sí. Y hay que decir también que sobre la destrucción de los aviones. Hay informes independientes que dicen que fueron 13 aviones. Ah, bueno. Lo que destruyeron. Sí, Ucrania dice 41. Sí, pero hay informes de verificación independiente, están publicados en Infobae, en otros medios, que dice que fueron 13 aviones. Bueno. Entonces lo que te digo es que aquí hay juego de todos lados. Y porque la guerra ahora se ocurre en el terreno y en las redes. Claro. Y en los medios. La OTAN tiene un comando de comunicación estratégica, que es donde se fabrican las noticias para como parte de la estrategia, para combatir al enemigo. Para combatir. Y que siguen, la OTAN sigue en su campaña de armar a los países de la OTAN, ¿verdad? Aumentar el presupuesto y el gasto de guerra. Sí, y no solo eso, que hay un tema que nosotros debemos tratarlo, no lo tenemos pautado para hoy, pero creo que debe ser un ejercicio para algún próximo programa, el sábado que viene quizás. Tenemos que hablar de los Balcanes. Sí, claro, esa zona está calientísima. Donde está la OTAN Serbia. también. Y la OTAN está ahí, y ahí la guerra está a punto de estallar de nuevo. Ahí, sí. Hay unas elecciones, hay unas protestas que se están dando. En lo que era la antigua Yugoslavia, que se dividió en 5 países. Ahí próximamente se va a volver a pelear, lamentablemente. Sí, ¿no? Y Polonia también acaba de celebrar unas elecciones que se está cuestionando también. Así es, porque ganó un pro-ruso. Un pro-ruso. Entonces todo se está armando en esa zona en dos bandas, los europeístas y los prorrusos. Todo está en ese sentido. Sí, la polarización, pero eso se ve en los niveles de desarrollo. En la Europa menos desarrollada es prorrusa. Prorruso, correcto. Porque culturalmente son muy distintos a los europeos occidentales, desde el Imperio Romano. Sí. Recuerda que los romanos tuvieron problemas para cruzando el Rin. Sí, de ahí no pudieron seguir. La frontera natural, y después del desastre de Teutoburgo, la batalla donde perdieron las legiones. Lo importante aquí es que aunque la narrativa se apunta a las negociaciones y Estados Unidos, que vamos a hablar un poquito de Estados Unidos y lo que está pasando. Chisme. Los organismos de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos
no necesariamente están respondiendo 100% al presidente Trump. No. Trump tiene una crisis de gobernabilidad. Tiene un problema interno y eso lo vamos a ver y parte de lo que está pasando se debe a eso. Y lo que yo creo de esa participación de los organismos de inteligencia en este golpe de la operación Telaraña es inminente. Sobre todo se le da el crédito a la SBU, que es el organismo de inteligencia de seguridad de Ucrania, que los expertos dicen que tiene mucho más miembros que el Mossad, que la CIA, que el MI5 y que la KGB, que ahora se llama Debe ser el principal empleador de Ucrania ahora mismo. Debe ser, porque imagínate, con esa crisis de activos que tiene. Claro. Pero dicen que una de las agencias más efectivas en el espionaje internacional es la SBU. Pero lo dicen ellos mismos, ¿no? Bueno, los expertos hablan de la comparación. Y la verdad que quien se anota ese tanto con la operación Telaraña es el jefe del organismo de inteligencia de Ucrania. Y con respecto a esto, hay una noticia que la vimos hace un par de semanas, que Andriy Portnov fue asesinado en Madrid. Andriy Portnov. ¿Quién era Andriy Portnov? Un asesor de Yanukovych, de Víctor Yanukovych, el presidente de Ucrania que provocó a quienes le dieron un golpe de Estado en la revolución del Euromaidán. Sí, que la CIA le dio un golpe de Estado. La CIA provocó eso y patrocinó, y eso ya está establecido. Donde estaba Hunter Biden. Donde estaba y con quienes estaban la haciendo. La computadora y lo demás por ahí, en esa época. Y los encuentros de Hillary Clinton con el reset, el botón de reset. Todo eso. Esas protestas terminan con la destitución de Yanukovych, y el asesor principal tuvo que huir, ¿verdad? Huyó, se fue a Rusia, casualidad, ¿verdad? Se va a Rusia, después llega a Austria y después termina en el 2022 en España, huyendo, ¿verdad? Logró la ciudadanía rusa, se fue con unos millones y se estableció en España, que lo acogió, ¿verdad? Bueno, hace 2 semanas... Si tú llegas con dinero es más fácil que te reciban. Hace 2 semanas que mientras estaban en Madrid, llevando a las niñas a uno de los colegios más prestigiosos y más caros, dice la prensa que para estar en ese colegio tiene que tener muchísimo dinero en Madrid. ¿Él tenía? Ahí en la puerta del colegio lo asesinan. Cae abatido por disparos y entonces se le endilga y se le dice que a los servicios ucranianos, en los servicios de inteligencia ucranianos que tenían asuntos pendientes ahí. Los ucranianos responden y dicen que no, que fueron los rusos, porque se eso me huele más a Estados Unidos. Pudiera ser. Sí. Porque el modus operandi. No, porque es que ese señor recuerda que el futuro de los demócratas, o sea, lo que está manteniendo a muchos demócratas fuera de la cárcel es que Zelensky no ha hablado. Sí. ¿Entiendes? Sí, porque hay muchas operaciones que se dieron ahí. Claro, y los indultos de Biden, ¿por qué eran? Los indultos preventivos. Preventivos. Sí. No, que ahora se están... el de su hijo. Por eso, ¿no? Él lo indultó a Hunter. Está cuestionado, ¿eh? Ahora se dice que pero fue Trump va a dejar eso así. Autopen. El Autopen es una maquinita que replica la firma. Y Donald Trump amenazó con anularlo. Con anularlo. No sé si se puede, porque... Ahora hay que demostrar que no fue el presidente que lo firmó. No, de él emitir otra orden ejecutiva derogando el indulto. La investigación que hay es para ver, es en sobre el uso de la firma. Una sobre el uso de la firma. De la firma digital. Y otro sobre la capacidad mental de Biden a la hora de firmar. No, y la otra que va a hacer Donald Trump. Esa esta semana. La lanzaron. Él habló del uso de
¿cómo se llama? De robot, de un muñeco, robot, de Biden. de un robot, sí, de un clon. Qué maldito loco. Un De clon. de una investigación sobre los distintos clones Sí. que se han utilizado. No, porque no es uno, es un Son grupo de varios. clones. No, de no, y Biden. hay muchas fílmicas que señalan a partes de la parte de la nuca de Biden en donde se ve como un plástico. Señores, estamos en una época Pero mira, en donde ese tipo de cosas en Oklahoma creen eso. se tú oyes. entienden y se Claro, creen. claro. Sí, Claro. en North Dakota creen eso. No, Pero- y aquí en Sí, muchas partes, sí, ¿tú me sí, entiendes? sí. O sea, Pero aquí hay un programa en Estados Unidos, Infowars, que todas las tardes se hablaba de las conspiraciones que Claro, había. sí. Y ese tipo fue millonario, fue... ¿cómo se llama? Glenn. Hubo uno que lo trajeron aquí. No, pues ese no fue el mismo. No, ese no fue. Glenn Eso- Beck. el que Roger Stone, ese fue el que trajeron aquí. Que Pero también es un conspirador. Sí, y Steve Bannon también. Exacto. Steve Bannon también. Y lo sigue diciendo. Sí, no. Un conspiranoide. Pero tú no viste conspiranoide. que Steve Bannon dijo, hay que deportar a Elon Musk. Que hay que mandarlo para Sudáfrica. Sí. Y que hay que quitarle toda la empresa y mandarlo. Alex Jones es el de Infowars, que se pasaba todo el tiempo hablando de conspiraciones. Muchas de ellas cercanas a la verdad. Muchas de No, porque ellas tiene que tener algún tiene que tener elemento, algún tipo de claro. credibilidad. Sí. Pero Esa es la fue- mejor mentira, que tiene un poquito de verdad. un Alex poquito. Jones fue demandado por sumas millonarias porque negó los acontecimientos en la playa de New Jersey, de la matanza en New Jersey. Y le dio un duro golpe económico a Alex Jones. Pero esta época predomina este tipo de contenido. No, tenemos que irnos a la primera pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de la novelita De Elon Musk y Donald Trump. No, porque es que son más de Reality. una novela. Sí, no. La de Merz, el canciller alemán, y Trump en la oficina oval. Sí, pero lo fue a No, y visitar. la del presidente de Sudáfrica, esa es buena. Sí, Sí, que le también. puso un Sí. video No, de... y se me- se No, me- es que hay una sociedad de una cosa. Sí, que metió el dedo en la nariz y se Y lo sacó, pegó en la silla, y lo ¿ves? pegó en la silla. de verdad. Sí, Yo no vi una eso. cosa tremenda. Sí, eso está después de la... Pero Eliseo se lo va a poder explicar. Eso después, Esa parte. después de que el ex primer ministro de Haití bebió agua del jarrón en la ONU. En la ONU. Sí. Bueno, ese contenido, Eliseo. Increíble, Contenido. para hacerse virales. Pero bueno, vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo.